Ola, bos días a todo o mundo. Bueno, eu voume encargar de acompañar a Fernanda del Nido e a Alfonso Blanco na súa experiencia de coproducción con Alemania, para que nos conten un pouco as particularidades dese país. E vou comezar pois, presentalos a eles, en que a maioría xa os coñeceredes. Fernanda del Nido pois é unha produtora mundial que deixou moitas delicias para o cinema galego no seu paso por Galicia, cando tiña aquí Tic Tac Produciones, que produciu con eles 18 comidas de Jorge Coira, Tras as luces de Sandra Sánchez, Polvo, que seguramente nos falará del porque tamén era unha coproducción, se non me equivoco, con Alemania. E agora ten a produtora afincada en Cataluña, Setembro Cine, e pois aí iniciou outra carreira de éxitos con Neruda, de Pablo Larraín, que ganou unha quincena de realizadores de Cannes e estivo nominada aos Golden Globes, e tamén con Unha mujer fantástica, que é outra das experiencias das que supoño que nos falará, porque tamén era unha coproducción con Alemania e que gañou o Óscar a mellor película en lingua estranxeira e o Óscar o Oso de Prata en Berlín. E polo que falamos estes días, pois quizá estas experiencias de Polvo, Unha mujer fantástica, e había outra que era cal era outra película? Bueno, fixeras uns La curtas, ¿no? la Con de, Alemania de tamén, Max. Roads, sí. E agora mesmo estás desarrollando outras dúas coproduccións con Alemania, non? Entón, bueno, pues nada, logo me contas. E quería presentar tamén a Alfonso Blanco, que tamén coñecerá todo o mundo, porque é o director xeral de Portocabo e tamén ten unha historia de éxitos e pioneiro na coproducción de televisión en España. Bueno, antes de Portocabo, Alfonso ten miles de horas de prime time producidas para televisión, e con Portocabo produciu Hierro, que é unha experiencia quizá máis que ten que ver con este tema que vamos a falar do caso de Alemania, porque se coproduciu con Arte Alemania, que tamén é unha parte moi interesante, porque todos escoitamos falar moito de Arte Francia, pero Arte Alemania tamén funciona de maneira diferente, el nos contará agora. E logo ten unha grande experiencia tamén na coproducción con Vidago Palas e Auga Seca, que coproduce para TVG e RTP. E, bueno, ten eso, a experiencia de ser o primeiro coprodutor de televisión en España, e eso, que nos contará hoxe todo, que entón, eu creo que non sei quen dos dous quere comezar, pero que estaría un pouco que empezara contándonos as vosas experiencias de coproducción, e logo podemos iniciar así un pouco máis de diálogo. Sí, Fernanda, cedo esta palabra, si quieres. Sí. Sí. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Es una enorme alegría y gracias, Nati, por tan hermosa presentación. Bueno, hubo así algunas, a partir de la invitación también, como una puesta en común, ¿no? Y un poco volver atrás a las experiencias y lo que aprendí desde mi experiencia personal en la colaboración con los colegas en Alemania. La última experiencia que tuvimos realmente a mí me marcó bastante, aunque en su forma no fue una coproducción, fue un service que hicimos para la última película de Sebastián Schipper, que se rodó en distintos lugares de España, y bueno, que también eso me cambió bastante, ¿no? Dentro de las cosas que por ahí compartir, que fueron importantes para nosotros, fue entender un poco las distintas vías de financiación. Todo lo que les puedo compartir es en relación al cine, ¿no? Es la parte con la que trabajo.
Y bueno, y ellos tienen un sistema muy maduro como industria y como incluso el sector público, en donde las vías de financiación con las que trabajan, más allá de que hay varias vías regionales y la vía nacional, están muy vinculadas al gasto que se realiza en el país o en la región. Cada región tiene sus propias especificaciones y sus propias normativas, pero sí es algo que es importante, digamos, saber a la hora de acercarse y de por ahí entender o intentar pensar cómo trabajan y cómo financian su propio cine, ¿no? Otra de las particularidades que a mí me marcó bastante, que incluso además, digamos, uno por ahí, hasta que uno hace una película, o cuando uno termina haciendo una película con un socio, bueno, por ahí en ese mismo país, sobre todo un país tan fuerte como Alemania, dentro de la industria cinematográfica internacional, bueno, hubo muchos otros casos en los cuales pues, o co-desarrollamos algún otro largometraje que finalmente no hicimos, o buscamos socios. Y otra de las cuestiones que me encontré de manera sistemática es que por el propio, yo digamos, siempre entendí que por la propia, incluso, mm, eh, sí, madurez, pero por ahí no lo estoy diciendo en un sentido exclusivamente positivo, la industria y los profesionales están muy distribuidos dentro, como muy especializados, ¿no? Y hay empresas eh, de tamaño bastante significativo y especializadas en cine quizás un poco más de presupuesto arriba de 2,5 millones, de presupuesto medio alto, para nosotros sobre todo, y orientados más a un público comercial. Y después productoras que trabajan más en todo lo que es el cine de autor, ¿no? Y las vías de financiación, digamos, es un sistema que realmente acompaña o refleja esa foto que uno ve en las empresas que trabajan en cine, ¿no? En general, incluso son los mismos productores que están como muy claramente distribuidos en la asistencia a los mercados y la gente con la que uno habitualmente se encuentra. Y eso también, por ejemplo, me ha pasado ahora recientemente, de hecho literal, el año pasado, buscando un proyecto que necesitaba un socio alemán por su naturaleza en el guión, y buscando socios durante un tiempo muy largo, claramente el encontrar o el acercarse al socio indicado que está trabajando por ahí con un catálogo, un line-up de autor no tiene absolutamente nada que ver con los que están trabajando en una línea más comercial. Y por ahí hacer una búsqueda exhaustiva a la hora de entender a quién acercarnos sí que resulta importante, ¿no? También ellos tienen una historia muy importante en relación a los agentes de ventas, en el espacio que ocupan en la industria internacional, y que cada vez coproducen más, y eso también es importante tenerlo en cuenta, y más con los cambios que hay y que va a haber en los próximos años a partir de la pandemia en el cine internacional y en las formas de distribución y financiación. Quizás un poco revisar, hacer esa búsqueda, ¿no?, de quiénes son los agentes de ventas alemanes, qué tipo de películas llevan, también acompañan a entender un poco mejor quién puede ser nuestros potenciales socios. Después, por supuesto que Arte, aunque en realidad siempre, la verdad es que yo en algunos casos he tenido relación directa con Arte, Alemania, pero en general por el tipo de cine más de autor, incluso muchas veces dirigido por directores latinoamericanos, el slot que hay para ese tipo de cine es muy reducido. Eh, y, eh, y es diferente cuando hay un socio alemán, ¿no? Entonces, bueno, más allá de las vías de financiación que puede haber, tanto regionales, nacionales, el acompañamiento por parte de una televisión tan sensible y tan interesante como Arte, que todos podemos
tener tantas ganas de trabajar con ellos. Digamos, otra de las vías que influencia de manera importante. Y la tercera es que ellos están habituados a trabajar con lo que para nosotros es bastante más difícil en España, que son estos mínimos garantizados para la distribución. Hay socios distribuidores que trabajan de manera habitual, e incluso muchas veces es requisito para ellos, para encontrar financiación, el estar acompañados por un distribuidor nacional, ¿no? Entonces, bueno, quizás tener ese pantallazo de manera general de las formas de financiación del cine en Alemania, y el cómo, una manera que puede servir para entender, a veces si rastreamos una película que es similar a la que nosotros estamos desarrollando. Perdón, pero mi nene de 3 años está cantando, si lo escuchan es que está ahí. Em, una manera que sirve mucho para entender parece algo, yo le comentaba a Nati que por ahí esto puede parecer como comentarios generales, pero en realidad la verdad que me llevó muchos años llegar a estas conclusiones y las comparto, y por ahí son tan sencillas como esas, ¿no? Que a mí siempre me resultó muy llamativo esta como clara distribución, tanto de las vías de financiación como del tipo de productores que se dedican a cada perfil de película. Y una de las maneras que me resulta fácil o interesante, que es esto, por ejemplo, si yo entender el tipo de película que estoy haciendo yo o que estoy desarrollando, intentar buscar alguna película que sea familiar por el tipo de público al que se orienta en Alemania y ver cómo se financió. Y enseguida, digamos, si hago ese ejercicio, me sale de manera bastante clara esta foto que les cuento, ¿no? Y lo encuentro de manera repetida en uno y otro largometraje. Y básicamente es el ejercicio con el que trabajo también hoy. Bueno, esa es una de las cosas así importantes para mí o características de Alemania en relación al cine. Y después, dos cosas más, así como conclusiones generales importantes para mí después de estos años. Una es, siempre es normal cuando uno trabaja y es una de las cosas que a mí más me gusta cuando trabajo con equipos de otro país, es esas diferencias culturales, ¿no? Que nos enriquecen y de las que aprendemos, ¿no? Todos venimos de diferentes experiencias, y el hecho de haberlo intentado de manera diferente o cada uno a su propia manera e intentar juntar eso, a mí eso es lo que más me gusta. Esa parte me encanta. Y en relación a Alemania fue, digamos, si bien es algo a lo que estoy muy acostumbrada a la hora de acercarme a un equipo y lo hago de manera natural y me sale de manera natural, ¿no? Cuando es otro equipo de otro país o incluso puede ser de otra región, es el entender cómo trabajan y saber de antemano no dar cosas por sentado, porque nunca sé, por ahí incluso el mismo vocabulario puede querer decir distintas cosas en el otro país. En el caso de Alemania, sí que lo vivimos de manera ya incluso con mucha experiencia en coproducción, lo vivimos especialmente en la película de Sebastian Schipper, que rodamos, fue hace 2 años y medio, que incluso la propia estructuración del equipo técnico no es exactamente igual a la que nosotros conocemos en España, o incluso con la que yo puedo estar habituada en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, aunque podemos entenderla racionalmente, a la hora de trabajar o de estar pues, ya en rodaje, fue algo que nos costó especialmente, ¿no? Sobre todo porque aparte, bueno, esas cosas saltan cuando hay, bueno, los días por ahí un poco más difíciles de rodaje, ¿no? O cuando hay desafíos más significativos. A la hora de tomar Bueno, decisiones rápidas, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y bueno, y eso además que como es normal, pues cada equipo reacciona de manera orgánica con lo que sabe y conoce, ¿no? Y bueno, responder a eso. Entonces es algo a lo que, además, fue algo que hablamos mucho en este caso con el director de producción, que es un director de producción con muchísima experiencia, Josep Amorós, con el que trabajamos en la película de Sebastián Schipper, y que los dos teniendo tanta experiencia nos había pasado un poco lo mismo, ¿no? Y decimos, uy, pues casi hubiéramos dedicado más tiempo a terminar de realmente entender
por qué lo hacen de esta manera, ¿no? Y bueno, no sé si lo hubiéramos podido cambiar, pero bueno, después el resto de cosas son más habituales en una coproducción o en cualquier, cuando juntamos dos equipos diferentes que son más de tipo, pues cómo se lleva la contabilidad, eh, o incluso los convenios laborales en cada país, ¿no? Pues ese tipo de restricciones que siempre hay que tener muy en cuenta. Nosotros damos por sentado que todo el mundo trabaja la misma cantidad de horas al día o que las jornadas o los días a la semana y bueno, no es así, ¿no? Y eso siempre lleva como un extra incluso de traducción, de entender, de buscar un punto en común, ¿no? Esta película era esta Roads, ¿no? Que hablamos, que se Sí, rodó como todo en plano secuencia o algo así. sí. Una... No, la de Sebastián, la anterior de Sebastián se había rodado así y Ah, entonces, vale, bueno, sí. vale, perdón. Sí, no, esta que rodamos, Roads, tenía varios desafíos, como que, bueno, pues, y delicado, con algunas jornadas de rodaje en la frontera y, bueno, situaciones delicadas, ¿no? Incluso en el ferry de Marruecos a España, justo en un momento que era muy delicada la frontera para nosotros. Entonces, bueno, había varios añadidos complicados para tener un equipo tan variado, ¿no? En donde aparte, bueno, en general en Alemania, en general, la mayoría habla muy bien inglés, pero bueno, tampoco podemos dar tanto por sentado, ¿no? Pues lo mismo, a la hora depende para qué, en qué circunstancia todo el mundo se pone nervioso, ¿no? Eh, y después en las otras dos experiencias, en Polvo y Una mujer fantástica, el tipo de relación fue realmente diferente porque con los dos productores éramos amigos de manera, digamos, de muchos años antes. Eh, y el tipo de estructura más tenía que ver con cuestiones creativas, el tipo de colaboración. eh, y quizás, digamos, incluso con cierto, con el pensar, un acercamiento de, bueno, como eran dos casos difíciles en ese momento de financiar. Polvo porque era una película para rodarse en Guatemala, donde no hay financiación, sobre la guerra civil en Guatemala, un tema que nadie quería escuchar. Y, y ahora el director es un director muy reconocido mundialmente, pero en ese momento pues estaba empezando. Y en el caso de Una mujer fantástica, claro, ahora es un poco más fácil decirlo, pero en ese momento realmente la protagonista era trans, no tenía tanta experiencia como actriz, estaba todo el tiempo en pantalla y bueno, todo el mundo tenía como preocupación respecto de que realmente estuviera a la altura de las circunstancias, y cómo se grabó incluso la música. El cómo se financió, fue como más todo un trabajo más en el desarrollo y por ahí después en la distribución, ¿no? Eh, ¿Cómo se y financió? ¿Cómo se ¿Cómo? financió? ¿Cómo se financió? Una mujer fantástica. Sí, porque había Eh, como 4 países, ¿no? O sea, sí, Una mujer fantástica desde el principio tuvo una financiación importante de lo que llamamos equity money, de inversión privada y que vino de Estados Unidos mayormente, de los socios con los que ya habíamos hecho Neruda y que apostaron por la película. Eh, y después tuvo más o menos digamos, entre un 40 y un 50% de financiación pública, eh, que vino entre Alemania, de fondos regionales y nacional también, Chile, y Chile mayormente, sí, pero bueno, de Alemania también. Y después de televisiones, Arte, Televisión Española, Movistar, y el agente de ventas también había puesto un mínimo garantizado. Fue como de manera escalonada, como se fue confirmando la financiación, pero sí. Era una película que empezó más frágil, digamos, en su constitución, a pesar de tener un porcentaje asegurado de su financiación, pero por su desafío artístico. Y, y bueno, y eso.
Pero Alemania sí que, lo que pasa que en ese caso sí que es un referente que no es tan, porque la productora alemana ya tiene un track record muy importante, ellos como productores de cine de autor. De hecho, Una mujer fantástica es el segundo Oscar que ganan a la mejor película extranjera. Y bueno, ya a esa altura, sí, ya, entonces no son la media, ¿no? La financiación que pudieron poner en una película que se rodó enteramente en Chile no es la habitual. Y bueno, eso. Después, sí es verdad que ellos, otra cosa que yo te comenté, Nati, por ahí, no sé si quieres interrumpirme, por favor, ¿qué les parece? Sí, claro que vale. No, la otra cosa a mí que me llamó mucho la atención en la experiencia de estos años es que al principio me lo decían y bueno, yo no siempre prefiero conocer, ¿no? Bueno, escucho todo, pero que siempre me decían, bueno, sí, que no tomara como parte, bueno, por EAVE también y por distintos programas de formación, bueno, pues conozco mucha gente de las nuevas generaciones, ¿no? Y que me encanta y bueno, pues siempre estoy atenta. Y siempre me decían que no diera por sentado que alguien pues, que se formó en Alemania tiene el mismo conocimiento pues, que alguien incluso de cualquiera de los países europeos, ¿no? Y bueno, por supuesto latinoamericanos, pero siempre me dicen, bueno, no des por sentado de que tienen la misma experiencia, hayan producido o no más o menos largometrajes. Y la verdad es que pues con el tiempo sí que suscribo un poco esa impresión, ¿no? Que realmente tienen una formación muy completa y bueno, que en general hasta ahora a mí me ha pasado que cualquier productor con el que he hablado tiene un conocimiento técnico, cinematográfico, diría casi como muy completo, en el caso de los productores. En el caso de los técnicos no me llama tanto la atención, usaría otros baremos para pensar eso internacionalmente, pero en el caso de los productores sí que hay bastante diferencia. A mí una cosa de lo que decías antes que me llama la atención, que esto también conecta un poco con el trabajo de Fosco, es que las historias no tienen por qué tener un valor cultural especialmente alemán para que ellos ¿no? se embarquen en... Que es muy comentabas lo del gasto, que entiendo que, por ejemplo, en Una mujer fantástica igual lo hicisteis con cosas de postproducción, ¿no? Hacer gastos de postproducción allí y tal, pero sí que es como que me da la sensación de las dos experiencias, por Hierro y por La mujer fantástica y tal, que pues no necesariamente la historia que vas a contar tiene por qué tener nada que ver con Alemania en principio, como para que ellos sí que se embarquen, ¿no? Sí, y diría la acepción, y diría casi como las mismas palabras que me dicen a mí los colegas alemanes a la hora de comentar proyectos, que es verdad, pero en caso de ser así, pues tiene que ser un director que por sí mismo ya tenga como cierta experiencia y que genere un interés, que se considere que, bueno, que digamos que tiene sentido la participación financiera por parte del sector público, del fondo que sea en ese largometraje, ¿no? O porque acompañen al productor alemán. Estoy dejando de lado que es importante, digamos, hay varios fondos, y esto sucede, y Alemania acompaña varios, ¿no? Como Uberbad, Uberbad no es alemán, pero hay cierta lógica de los fondos financiados por... Dale, por Europa Creativa. Dale, tráemelo. Por Europa Creativa, que el Uberbad y el World Cinema Fund funcionan, tienen el mismo tipo de esquema y hay fondos específicos para acompañar a los colegas alemanes como coproductores minoritarios y perdón, Y ahora le damos un espíritu. porque me entendió que puede ir a buscar algo que no. Como coproductores minoritarios con financiación pública,
y fondos que están específicamente diseñados para trabajar en cine internacional. Digamos, no estamos incluyendo eso, ¿sí? Vale. Pero que eso es obviamente la naturaleza de ellos es para acompañar cine que se hace, como por ejemplo fue el caso de Polvo, que tuvo bolsillas más fama. Que son un poco apuestas seguras también, ¿no? O eso es lo que buscan en realidad. Sí, sí, me da un poquito de miedo, no sería tan, creo que siempre Bueno, hay espacio para, sí, bueno, claro, luego lo porque, comentamos y tal, damos claro. un respiro ahora al Pepe y escuchamos a Fosco, que también que es, claro, nos va a contar experiencia de televisión, que es otro mundo completamente Sí, diferente. sí. Nada, bueno, un gusto verte, Fernanda. Nada, sí, a ver, a nosa experiencia é claramente televisiva, somos produtora de televisión e claro, dende a nosa experiencia tuvemos que partir desde un sitio bastante diferente porque queríamos coproducir televisión en España cando era algo que cando nos intentamos facelo realmente en produtos de prime time non se facía. Eu creo que Hierro é unha serie pionera en ese sentido porque non rompeu un pouco unha dinámica que estaba establecida en España e por a que por tocabo, digamos, o core business ou digamos, a línea principal de traballo era conseguir romper abrir ese melón, ¿no? Abrir esa porta para que os produtos televisivos foran tamén coproducidos, igual que se coproducían no resto de Europa, e romper esa dinámica un pouco tan monopolista das televisiones españolas que conservaban todos os dereitos e impedían que os produtores puderan ejercer realmente como project leaders da historia e simplemente estaban como ao servicio de unha especie de service, ¿no? para as televisiones. Era un modelo que era claro que tiña que acabar, como de feito se acabou, ¿no? Nos con Hierro abrimos un pouco esa lata e ahora a entrada das plataformas, Movistar e outras está permitindo esa circulación de forma máis natural. E nos, digamos, caímos en Alemania de forma tamén moi natural porque, bueno, na línea que decía Fernanda, o mercado alemán está como moi organizado. Probablemente de todos os mercados televisivos de Europa é o máis nítido, o máis fácil de radiografiar cando queres empezar. Bueno, esta mentalidade alemana, ¿no? de ter todo pues, un pouco estratificado, pues, oye, había produtores que dentro dos propios departamentos dos canales, de ZDF, de ARD, de Arte, había departamento para producción interna, departamento de coproducción, un departamento de supervisión de ventas. O sea, claramente é un mercado que está maduro e en ese sentido, para alguén que empezaba, como nós, no 2011, pois resultou máis fácil. Nos fixemos un primeiro scouting en Francia, en Italia, e a primeira vez que fomos a Berlinale vimos que esas portas resultaban un pelín máis fáciles primeiro de chamar, non de abrir, ¿no? Entonces tuvemos, co país co que máis proxectos desarrollamos, eu creo que ahora mismo temos xa 5 proxectos desarrollados, 2 se caeron, un saliu, e os outros 2 siguen vivos. E en ese sentido, pues é un país que podes analizar de unha maneira máis sencilla. Por exemplo, se poño o exemplo de Italia, es el caos. No hai manera de saber por dónde ir e cuál é o camiño correcto. En Francia, un pouco máis, pero probablemente Alemania en ese sentido máis transparente, e isto non quer decir que sea fácil, ¿no? Pero si te vas facendo unha buena agenda, pues a Berlinale é o sitio perfecto para estar. Despois os agentes de ventas, as cadenas, os propios produtores están moi activos, tanto en MIPCOM, Seriesmanía, como, bueno, en fin, varios dos mercados europeos importantes. E desde aí empezamos. Empezamos buscando, para poder abrir a lata en España, nos buscamos un tipo de coproducción moi concreta. Ahora xa estamos en outro sitio, pero no inicio buscábamos coproducción de contenido. Sabíamos que para abrir en España tiña que ser un producto que para a industria española se vira como español. Rodado en español, rodado en España e español, al fin e al cabo, ¿no? E que realmente do mercado internacional o que viñera era financiación. Eso era a foto hacia España, que vamos a traer diñeiro para convencer aos canales españoles que esta porta que lles propoñemos é buena para todos. No fondo,
para min buscaban máis que diñeiro, obviamente, porque para min a coproducción o que fai é enriquecer o proxecto, desde o punto de vista creativo, que te obliga, como decía Fernanda, a entender outra dinámica, outra forma de traballar, outra forma de escribir. Pues imaginad en ficción, ¿no? Cómo se estructuran os traballos de escribir ficción seriada, pues cada país é un mundo culturalmente. E iso é moi enriquecedor. Entonces, nós o que buscamos era un coproductor europeo que estuviera interesado en un contenido moi concreto, que era un contenido moi local. Fomos a ese tópico, el glocal, ¿no? Algo moi particular, moi local, que pudera interesar a nivel mundial, por decirlo así. Y es cierto que, bueno, tengo que decir que Hierro nos quedó muy bien, pero era un producto muy de laboratorio, muy diseñado, en este caso por min, para intentar entrar no coproduction market da Berlinale. E non é unha casualidad que pensáramos en Canarias. Bueno, fijaros que da unha serie de tópicos, ¿no? Pero bueno, claro, pues Alemania, Canarias, ¿no? Y bueno, pues que fuera algo que para Alemania resultara aspiracional. Pero ao mesmo tempo que tuvera moita personalidade. Ir a un sitio con a suficiente personalidade que trascendera fronteras. Que non estuveras vendo que eso era España, sino que era un sitio con unha singularidade tal que... Escenario da illa, non? Tamén. Sí, que era eso, buscar desde a singularidade do espacio e que ese espacio inundara os personajes. E, bueno, ahora podo decir aquí que os tres sitios que valoramos antes de Hierro, para que entenderais cuál era o modelo, eran el Valle de Arán, nos Pirineos, Río Tinto en Huelva ou a Isla del Hierro. Todos sitios que por sí farían que trascendera o nacional, que non estás vendo unha serie ambientada en Madrid ou en Santiago de Compostela, ¿no? Sino que eran sitios de por sí con unha personalidade que os convertían o espacio, o convertían europeo por o singular. O sea, era un espacio no mundo, non un espacio en España. Bueno, ese foi o meu diseño con Hierro, porque o que queríamos era encontrar un socio que entrara porque lle gustase o contenido. E non porque tuvera que aportar pues, un actor ou un rodar ali ou ter gasto ali. E sabíamos que esa decisión nos condicionaba. Había determinadas cousas que sabíamos que non íbamos a ter tomando esa decisión. Pero a tomamos consciente porque sabíamos que se non íbamos con algo que funcionase para as teles en España como moi local, como que para eles casi fora unha produción propia, iba a ser moi difícil romper esa lata que levaba cerrada desde sempre. Y eso, buscamos algo muy concreto. Y donde primero encontramos fue en Alemania. Tuvimos la suerte de ganar o premio, o primer mercado de televisión, cuando a Berlinale en 2015 se abrió a televisión. Preparamos ese mercado muy concienzudamente durante varios meses y nos salió ben, ganamos o premio. Nos levamos el premio ao mellor proxecto do ano. É o primer proxecto español que se presentaba en un mercado internacional y gana. Entonces, a partir de aí, bueno, 2015 Berlinale para mí foi o punto de inflexión. No que despois de moitos anos, teño que decirlo, de fracasos, porque os 4 primeiros anos nos comimos un rosco. Era picar piedra. Y bueno, este é o caso concreto de Hierro. Encontramos enseguida socios en Alemania. Teño que decir que esta cousa surrealista que non me volveu a pasar, que tuven que elegir socio en Alemania. Porque unha vez que ganamos na Berlinale, pois tuvemos propostas de distribución, como decía Fernando, un sector moi maduro, agentes de venta, distribuidores, canales, e tuven esa situación bastante surrealista de ter varios postores, de que varios canales e varios distribuidores e varios productores querían o proxecto. Tengo que decir que non volveu a pasar. Despois tuve que seguir picando. Sí, y en este caso, pues bueno, chegamos a ter un deal de coproducción con ZDF, que é un canal moi adecuado para producir televisión. Despois podemos analizar, ¿no? Uno dos canales que máis propicia a circulación de produtos televisivos europeos, con departamentos propios que analizan proxectos en diferentes niveles, proxectos puramente de contenido, proxectos con colaboración alemana, proxectos tal, está todo moi estratificado, moi alemán, pero moi práctico. Pero finalmente, por as voltas do destino, nos levamos tamén o premio en Series Manía e entonces entrou Francia en escena, un país que miraba no mercado televisivo por encima do ombro a España. Tamén os tópicos en este caso tamén se cumplen. Pero que con Hierro pues, conseguimos romper tamén esa inercia, ¿no? Entonces era
primeira tamén coproducción con Francia. E finalmente, despois de, bueno, de moitas idas e vidas, incluso pues terminamos cerrando un acordo por o gran interés inicial de Arte Alemania e se sumou o gran interés tamén de Arte Francia. Entonces, bueno, terminamos cerrando un acordo, finalmente, o que empezou como un preacordo de Arte Alemania, terminou sendo un acordo global con Arte, coa central desde Bruselas. Finalmente, Hierro, a pesar de es unha coproducción española franco-alemana, pero finalmente o deal de coproducción e de dereitos de antena foi firmado coa central. Que isto pasa a veces, Canal Arte funciona con unha certa independencia, podes cerrar solo Francia, solo Alemania, en televisión por lo menos, e podes... Sí, realmente con capacidade de decidir solo Francia e Alemania. O resto, por lo menos no mercado televisivo, non teñen tanta capacidade e ou Francia ou Alemania, ou se entran os dous, xa incluye todos os territorios de explotación aos que chega a Arte, máis unha señal de satélite que cada vez máis marginal. E bueno, esta foi un pouco a experiencia, quero dicir, en Hierro en concreto, deu moitas voltas porque o que sucedeu é que conseguimos moi pronto socios internacionales e despois tardei como 2 anos e medio, moita xente o sabe, en cerrar o socio en España. Por que era? Porque, xa vos dixen ao principio, porque era difícil, porque era unha inercia que había que romper. O proxecto estuvo en Antena 3 e finalmente rechazou o modelo que lle planteábamos, non o contenido, sino o modelo, pero lles parecía que era demasiado lesivo que Portocabo fose o seu socio e non o seu produtor de encargo, que eran o que o 99% dos produtores de televisión en España desgraciadamente son e cada vez eso é menos, non? E con isto, bueno, finalmente a entrada de Movistar o que permitiu e de outras plataformas en España o que permitiu é amplificar o mercado televisivo, habendo máis posibles clientes aos que dirigirte, se empezou a racionalizar esta rareza que tiñamos e a partir de aí se abriu. Algo que nos, a nivel autonómico... E empezas a ter ferramentas de negociación, non? Porque se Claro, só claro. Claro, se só son dous, e Televisión Española, que é increíble como tele pública, aínda hoxe non teña un modelo de coproducción estándar en televisión, non ten modelo de contrato, por decirlo. Algo que, claro, eu lles mandaba, mira, aquí está ZDF ou ARD, claro, en ese sentido Alemania é un espello no que as televisiones españolas se podrían mirar, porque está moi estratificado. Teñen un departamento de producción interna de contenido alemán, pois esas TV movies alemanas, esas comedias alemanas, que, bueno, asumen que eso para o seu mercado interno, e hai un departamento que fai eso, e hai un departamento internacional. O sea, son dúas cousas que conviven de forma moi natural. E eso aquí, pues bueno, no mercado televisivo dá un pouco de envidia, porque en España non. Pues hai un departamento, unha persona que se ocupa de todo, bueno, lo internacional ya, si eso tal, departamentos de ventas nas televisiones que non teñen ningún sentido. Bueno, unha serie de cosas que darían para unha charla larga. Unha cousa que me parece, o sea, que me comentabas, porque para que se entenda tamén este tema de coproducir en Alemania para a televisión, é que realmente eles é como público español, un público moi acostumbrado a consumir produtos doblados, entón realmente rodar en español e logo doblar a eles non lle supón como clientes ou como coproductores, non é para o seu mercado non é un problema, non? Realmente non o é. De feito, incluso teñen slots concretos. A mí me chama moito a atención que desde o principio, cando empezamos a negociar, estaba xa previsto onde iría emitido Hierro. Vale, preparamos isto porque así o podo poñer no segundo prime time dos domingos en ZDF. Ou podo estrenar os... Sabes, está como, vale, teño un hueco, porque todo isto na televisión se pasa de que haya un slot para eso. Por que nas teles en España é moi complicado coproducir cine de autor? Porque non hai un slot nas teles para poñelo. Non teñen previsto onde poñelo. Bueno, sí, ás 3 da mañá ou fora de... Pero eles dicen, no, pues queremos estar en un mercado diverso e teño un slot televisivo para cada proxecto. Obviamente, ás 9 da noite, pues igual é un produto alemán con su estrella alemana, pero ás 11 da noite, ás 10:30, hai un slot. Ese slot implica menos diñeiro. Está como moi... resulta relativamente fácil si entras, pues saber a que te diriges. Y, por ejemplo,
poñía como exemplo nas conversas que tiñamos, o gran milagro das series nórdicas surge por o apoio alemán á coproducción. Fijaros a relevancia que ten un país pues, tan potente, con un sector tan potente como Alemania, que decide apostar por a coproducción, y gran parte das grandes producciones televisivas que ahora todos vemos, The Bridge ou en fin, tantas series nórdicas que están nos mercados internacionales, desde os Walanders, eso foi posible porque o mercado alemán aceptou eso e se convertiu en moitos casos financiador, en moitos casos chegando hasta o 50%, e eran series faladas en danés e rodadas na tundra. Pero, desde o punto de vista do talento e do interés das series, sí, pois é unha serie que o meu público pode apreciar. E eso, pues, como vimos que o fixeran cos nórdicos, pues nos entramos con, vale, aquí está el Nordic Noir, ahora nos queremos con hierro facer el Southern Noir, ¿no? Tens que apoyarte sempre en este tipo de ganchos comerciales. E foi moi fácil, aínda que despois é certo que por o final das negociaciones terminou sendo máis un franco-alemán, hierro, hai que reconocer que o arranque e o principal punch, aunque despois incluso o distribuidor terminou sendo franco-inglés, que foi Vanilley, é certo que o primer punch de coproducción, por eso sempre estarei en deuda con Alemania, moderon desde ali. E por eso ahora seguimos, eu creo que por fin o ano que ven vou a rodarse a unha coproducción franco-alemana de certo tamaño, na que levamos traballando 3 anos, con un bo socio, Peter Naderman, Natcon, e con ZDF, un proxecto bastante avanzado que se quedou un pouco parado por a pandemia, pero, bueno, aí sí que vamos a un modelo máis mixto, máis de talento alemán, porque, bueno, pues ahora aquí, afortunadamente en España xa están máis abertos despois destos anos a recibir ese contenido que poda ter a pata, digamos, de tanto do talent como da historia apoiada en varios países. E o último decir que ao final o máis enriquecedor da coproducción é que teis que convencer e teis que seducir e é un contenido que ten que gustar de inicio a máis de un país. E iso é moi saludable. Que o teu foco non sea convencer o programador de Telecinco, Antena 3 ou Televisión Española con todo o cariño para eles, ¿no? Sino que teis xa que convencer a un público, a potenciales socios ou potenciales compradores de máis de un país. E iso é moi saludable a hora de pensar os contenidos. Se sufre máis, é difícil, pero si sale, bueno, pues aí quedou hierro, que é un produto moitísimo mellor que se hubiéramos feito solo para Antena 3 inicialmente. Que guai. A ver, que quedan como 10 minutos e teño un millón Perdona, me enrollo. Teño un millón, no, porque está ben que para isto era, o sea, que decir, pero teño un millón de preguntas e casi como hai moita xente tamén que estudante entre os asistentes, quería preguntarvos, pois, por exemplo, no? Sí, vou por esta, é que hai tantas que teño aí. Como afrontades o presentarte a un mercado, ¿no? Quero decir, porque eu fun a Berlín o ano pasado e aquilo me pareceu a inmensidade. Quero decir, como te preparas para buscar e coñecer os teus as posibles coproductoras, non? Antes Fernanda nos decía pues, que os seus coprodutores eran amigos de tempo e tal e cual, pero entendo que en algún momento te enfrentas a isto de ir con un proxecto que vas tú sola e chegas a Berlín, que obviamente empezas a traballar meses antes sobre que supón ir a Berlín, pero como preparas e como te enfrentas a esas primeiras conversacións, ¿no? para buscar un coproductor? Fernanda. Estás... Sí, no me dejaba desmutear, muchas gracias. Para mí hay varias conclusiones y bueno, y hay varias cosas que implemento en la asistencia a los mercados en general. Uno es una muy buena preparación que incluye entender y definir cuáles son mis objetivos en cada mercado. Y literal, siempre incluso, digamos, cuando estoy, aunque puedo haber estado trabajando un tiempo antes, cuando estoy yendo siempre hago como un repaso mental de qué es lo importante, para qué voy,
y para no agobiarme con todo lo que después no salga o para que pase lo que pase, eso conseguirlo, ¿no? Y muchas veces simplemente, a veces la asistencia a un mercado, a veces vale la pena por una reunión. Lo que yo siempre intento es que a veces puede pasar que eso te suceda casualmente porque justo conoces a no sé quién o te presentan un proyecto que no esperabas, pero lo importante es que tú tengas claro, digamos, si esa reunión depende de ti, pues que esté agendada y que estés todo lo preparado que puedas para esa reunión, que incluye por ahí no saturarse el resto del tiempo, ¿no? Y estar tranquilo de que, bueno, por ahí ese día, esa reunión es tan importante, pues que llego más tarde al mercado o no me aseguro de no tener 800 reuniones antes sobre todo antes, ¿no? Para que en ese momento realmente poder dar lo mejor de mí y estar, es muy fácil, es muy cansador la asistencia a un mercado, ¿no? Sobre todo cuando tiene un mínimo de cierto tamaño. Y sobre todo eso, como relajarse de no sentir culpa de tal. A veces simplemente voy a conocer gente y entonces también estar tranquila de que, bueno, por ahí en ese momento ninguno de los proyectos que estoy haciendo o que estoy desarrollando necesita o no es el momento ni para presentar a un agente de ventas o para buscar un coproductor, pero que, pero que es parte de mi trabajo anual, esa asistencia y seguir conociendo gente o incluso mantener la relación con algunos. Ahí voy, Gordi, espera, vení, tráemelo. Eh, y digamos, la preparación, el tener claros los objetivos, que todos son válidos y depende del momento de cada uno en el que esté. A veces incluso puede ser como ver algo en particular o ir a visionar, digamos, todo es válido, depende de cada uno realmente, ¿no? A veces tiene que ver con aprender, con ir a aprender, hacer la experiencia. Yo recuerdo todavía me pasa, pero las primeras veces que iba a Cannes me resultaba absolutamente traumático. Yo pensaba que no iba a sobrevivir y me daban ganas de llorar. Me resultaba tan grande que no sabía cómo me pasó durante mucho tiempo. Y en general cada vez que voy, los primero o segundo día no la paso bien, ¿no? Después ya me acomodo. Y digamos, eso uno. Y la otra es que no siempre tiene sentido ir a los grandes, ¿no? Depende, por todos estos mismos motivos, a veces digamos, si yo intento unir esos objetivos, si yo estoy buscando un coproductor en México, bueno, tiene sentido pensar en ir a Guadalajara. Si estoy buscando un agente de ventas, no exclusivamente puede tener sentido ir a Cannes, por ahí alguno al que yo estoy buscando también va a algún festival más pequeño que es anterior y que me sale más barato y me resulta más en una escala más humana, o lo encuentro en condiciones en las que puede hablar más que en Cannes, que es muy difícil, que tienen la cabeza quemada y solamente me pueden dedicar 3 minutos, ¿no? Y se aprende haciendo, como yendo, y por ahí empezar por uno pequeñito, ¿no? Ir a festivales, a ver cómo es, entender cómo funcionan. Eso. Sí, no me caso moi parecido. Realmente, o que teise que saber o que buscas e que che pode ofrecer ese mercado en concreto. É como todo. Se pode ir unha vez ou máis de unha vez simplemente por ir e ver como é eso. Eso é recomendable. Oye, mira, pues me vou sin preparar e sei o que, ¿no? Para estudiantes, para tal, é unha experiencia moi guai. Porque hai conferencias, hai pases, hai charlas interesantísimas, hai de todo. Podes ir solo a eso, solo con tema formativo e de saber olfatear como veñen as tendencias de mercado. Despois, eso en puro formativo. Despois podes ir como profesional a saber como se está movendo a industria e simplemente charlas e demás. E se queres dar o paso xa de sacar un rendimiento máis de conseguir socios, pois o que sirven é como unha ventana, son puntos de encuentro. E esos puntos de encuentro hai dúas maneiras, os preparas un montón ou te deixas levar e vas ali simplemente a conocer xente e bueno, pues a estar en unha charla, a entregar unha tarjeta, a apoyarte nas mesas que suele ter o ICEX, ¿no? Todos empezamos por aí, ¿no? En la mesita del ICEX, allí en unha esquina, deixame unha mesa que me teño que reunir e es que tampouco hai máis secreto. Eso sí, preparar seguro. Una vez que te vas profesionalizando, necesitas saber qué buscas.
e que che pode ofrecer. E para entrar nos mercados tens que conocelos. O sea, non podes ir a presentar a Canal Arte unha peli de superhéroes, porque é ridículo. O sea, se trata de conocer o teu interlocutor, non, pero como en cualquier lado, é como unha productora. Se queres presentar unha productora, pues igual a mí traerme cine de autor, pues igual me gusta, pero no es el sitio, ¿sabes? Pues o mismo, ¿no? Conocer o teu interlocutor é o máis importante e despois hai que traballar moito o tema do pitching, que é algo que tamén en España está como moi tal e esa cosa de saber venderse. Saber venderse no contacto visual, en el face to face, en el one to one, e despois saber venderte na documentación que levas. Que eso sí que dá, temos feito charlas de isto que dá para... Bueno, e non hai moitas máis claves, é dicir, son relativamente sencillas e despois, bueno, pues como Fernanda, que leva toda unha vida, pues cada día aprendendo, o sea, realmente terminas, non paras de aprender en cada mercado. E coincido con Fernanda que nos agora cada vez sacamos máis partido a mercados pequenos, unha vez que xa temos unha agenda bastante grande de contactos cos que podemos contactar directamente sin depender dun mercado, e cada vez nos estamos orientando a mercados de coproducción, como é o Conecta Fiction en España, como é o MIA en Roma, como algunos mercados de un tamaño menor, dende logo Seresmanía en París. Claro, que o que che permite máis tempo con ese posible socio. Que os mercados grandes como Cannes, que vamos todos como si estuviéramos atacados correndo durante 3 días. E a interlocución para falar de contenidos, porque ao final, tanto eu, igual que Fernanda, somos produtores de contenidos. O sea, o que vendemos son historias. E se tens pouco tempo para contalas, pois hai que pulir ese ejercicio, pero cuanto máis tempo teñas e esos mercados máis pequenos e te permiten un pouco máis de relación directa, mellor. Pois, bueno, acabase o noso tempo. Eu quería, bueno, agradecervos a xenerosidade aos dous de contarnos as vosas experiencias, que para a xente que non a temos tanta, é moi de agradecer ter compañeiras e compañeiros como vos.